Y entonces ocupamos entender qué es lo que pasa allí para poder explicar la ósmosis inversa. Entonces, en la presentación que teníamos de las membranas, viene un dibujito que lo voy a hacer aquí rápidamente. A ver si podemos explicar este tema antes del receso. Donde, o sea, se hace un experimento. Esto se podría hacer como un experimento de laboratorio, donde tenemos por decirlo así, como dos tanques que están unidos por una membrana. Están unidos por una membrana que la voy a poner aquí. Vamos a ver qué color le ponemos para que la tenemos aquí. Voy a decir en verde, tenemos aquí, esta es una membrana y entonces aquí tenemos dos soluciones a diferentes concentraciones. De hecho, aquí vamos a tener una solución más diluida y la vamos a representar entonces con estas líneas como más separadas. Y aquí y de este lado vamos a tener una solución mucho más concentrada, que entonces voy a cruzar las líneas, que quede como un cuadriculado para representar que aquí está más oscuro o más concentrada el color, la concentración. O sea, aquí hay más soluto, está más concentrado. Y entonces nosotros vamos a ver qué pasa, o sea, vamos a dejar el sistema espontáneo. Esa es la primera caso, entonces lo que se va a dar es el proceso de ósmosis. O sea, todavía no es ósmosis inversa. Vamos a dejar que pase el proceso de ósmosis. Entonces, el ósmosis o la ósmosis se define, hay una definición de ósmosis. Me gustaría ver si alguien me puede ayudar con la definición de ósmosis. Es más, yo creo que en el colegio en algún momento veíamos ósmosis y diálisis, en caso de que alguien se acuerde. A ver cómo era ese asunto de la ósmosis, qué es lo que pasa a través de la membrana. Bueno, yo entendía que lo que pasaba a través de la membrana era el disolvente, en este caso Correcto. agua. Entonces, el paso de disolvente a través de una membrana, que es diferente de la diálisis. O sea, la diálisis, que de hecho se confunde mucho, la ósmosis y la diálisis. La diálisis, ¿qué sería? El paso de soluto a través de una membrana. O sea, entonces esa es la diferencia entre ósmosis y diálisis. En la ósmosis lo que pasa es el disolvente y el soluto no. En la diálisis lo que pasa es el soluto a través de la membrana. Entonces, en este caso lo que pasaría es el disolvente. Entonces, lo que sucede es, vean ustedes, ¿y por qué sucede esto? Sucede porque hay una propiedad de las soluciones, acordémonos, hay una propiedad coligativa, acuérdense, físico-química. Estoy suponiendo que ese es el curso donde veíamos esto. Físico-química, veíamos el concepto de presión osmótica. ¿Se acuerdan? Propiedades coligativas. Presión osmótica, las soluciones tienen presión osmótica. Entre más concentrada la solución, más presión osmótica. Entonces, ¿cuál de estas dos tendrá mayor presión osmótica? La presión osmótica la representamos por una letra griega que es pi mayúscula, que le voy a representar aquí. Voy a escribir la pi de esta manera. Pi mayúscula. Entonces, ¿cuál de esas dos soluciones va a tener la mayor presión osmótica? ¿La de la izquierda o la de la derecha? La de la derecha. La de la derecha, correcto. ¿Por qué? Porque está más concentrada. La más concentrada es la que tiene presión osmótica mayor. Es más, si aquí a la izquierda tengo agua pura, pues aquí de hecho la presión osmótica sería cero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua va a empezar a moverse
de izquierda a derecha, porque, o sea, porque el agua, el sistema va a tratar de diluir la solución concentrada, por decirlo así. Entonces empieza a pasar agua y se va a producir una diferencia de alturas hasta que, vean qué interesante, hasta que la diferencia de presiones, hasta que haya como un equilibrio de fuerzas. Acuérdense que aquí tenemos además la presión atmosférica. Al inicio, aquí tenemos presión atmosférica. Y aquí al inicio, pues tenemos la misma presión, o sea, la presión atmosférica es la misma de los dos lados, entonces, por decirlo de una manera, es como si no contara, pero sí va a haber una diferencia, o sea, el agua empieza a pasar por la membrana y empieza a subir el nivel, y entonces va a llegar un momento en que por cuestiones de peso, de hidrostática, se va a dar un equilibrio. Pero entonces nosotros veríamos una diferencia de niveles y de hecho así es como vamos a detectar me imagino se descubrió esto de la presión osmótica. Entonces ahora viene la pregunta interesante. Bueno, entonces, primera conclusión, la presión osmótica tiene algo que ver con la fuerza impulsora, por decirlo de una manera. La vamos a tener que tomar en cuenta. Ya vamos a ver por qué. Entonces ahora viene la pregunta, que nosotros en lugar de que el agua vaya de izquierda a derecha y esté diluyendo la concentración concentrada, supongamos que es agua de mar, nosotros queremos que ocurra lo contrario. Queremos que el agua pase de derecha a izquierda, porque lo que queremos es, por ejemplo, desalinizar agua de mar. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que harían ustedes? ¿Cómo podríamos hacer eso? Aplicar una presión externa a la Tenemos columna. que aplicar una presión externa, correcto. Entonces aquí tendríamos que aplicar una presión que no va a ser la atmosférica, sino que va a ser una bomba, o sea, una bomba o digamos, de alguna manera, si es en el laboratorio, a lo mejor en forma manual, metemos con hay sistemas para meter presión en forma manual. El asunto es que ya aquí es una presión que no es la atmosférica. Vean, de un lado tenemos la atmosférica y de otro lado vamos a tener una presión de una bomba. Entonces, ahora sí, esta presión adicional, empujamos el líquido y lo forzamos a que el agua pase de derecha a izquierda para purificarla. Entonces, vean qué interesante, para que haya movimiento, vamos a tener una diferencia, inicialmente una diferencia de presiones osmóticas, por decirlo así. Y si fuera ósmosis nada más, la fuerza impulsora de la ósmosis sería eso, por decirlo así. Pero entonces, para que haya movimiento del agua de derecha a izquierda, yo tengo que aplicar una diferencia de presiones. ¿Y por qué digo diferencia de presiones? Porque tengo presión de ambos lados. Presión atmosférica a la izquierda y la presión que estoy aplicando con la bomba a la derecha. Entonces, hay una diferencia de presiones. Eso es lo que el sistema va a ver, la diferencia de estas dos presiones. Entonces, esa diferencia, pues tiene que superar la diferencia de presiones osmóticas para que haya movimiento en el sentido que haga la desalinización, que es precisamente la ósmosis inversa. Entonces yo necesitaría, o sea, va a haber una diferencia de presiones, un dP, tiene que ser mayor que la diferencia de presiones osmóticas. Para que se dé la ósmosis inversa. Entonces, ahora sí, ¿cuál sería la fuerza impulsora de la ósmosis inversa? Vean que el resultado va a ser muy interesante. ¿Cuál creen ustedes que sería? ¿Cómo podríamos expresarlo? Diferencia de presión, de presiones osmóticas. Esa sería si fuera solo ósmosis.
pero para que sea ósmosis inversa, tiene que cumplirse eso que estamos acá. Dicho de otra manera, si pasamos dp al otro lado, sería dp menos dpi mayor que 0. Entonces, la diferencia de la fuerza impulsora de la ósmosis inversa es esa expresión, la diferencia de presiones menos la diferencia de presiones osmóticas. Esa es la fuerza impulsora. Vean qué interesante. Eso es el resultado de todo este análisis. Entonces y para cuando pues veamos los libros, veamos el tema de ósmosis inversa, esto es lo que nos vamos a encontrar, que la N de la ósmosis inversa es igual a una constante que le podríamos poner K, pero pongámosle una A, porque resulta que en el Jankoplis, cada autor le pone letras diferentes, entonces en el Jankoplis le ponen una A, entonces va a ser una A que es por la diferencia de presiones menos la diferencia de presiones osmóticas, y esa es la ecuación de diseño. Y entonces los problemas que vamos a ver típicos van a ser problemas en el cual, por ejemplo, se hace un experimento donde primero determinamos la constante esta constante, la K, la A, la Q, etcétera, en general se llama la permeabilidad, el coeficiente de permeabilidad de la membrana, ya sea membrana de gases, ya sea membrana de líquidos, y como vemos, podría ser que, o sea, de hecho va a depender del espesor de la membrana. ¿Y de dónde sale esto? Que ese coeficiente depende del espesor de la membrana. Porque resulta que esto también lo podríamos haber sacado de la ley de Fick. Entonces aquí tenemos nuestro cuadro con las fuerzas impulsoras. Y como les digo, esto nos permite entender así, de una manera general, cómo se analizan los procesos de permeación. Es más, si tuviéramos que hacer diálisis, por ejemplo, analizar diálisis, pues posiblemente, como es paso absoluto a través de una membrana, pues la ecuación que tendríamos que usar es permeación de líquidos, por ejemplo. Hay una operación de estas muy interesante que se llama pervaporación. Pervaporación, que es, digamos que en la pervaporación hay un líquido de un lado y un gas de otro lado. Vean qué interesante, es una operación mixta, por decirlo de una manera, y hay una membrana. Y entonces resulta que en esa ecuación, la ecuación también es como mixta. La ecuación del flux va a tener de un lado una concentración y del otro lado una presión parcial. Eso también existe. ¿Alguna pregunta?